Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Queremos saber cuál es el Paraguay que tenemos y sobre todo qué Paraguay esperamos en los próximos 5 años en vistas a unas elecciones generales desde la perspectiva, la opinión y la realidad que viven emprendedores jóvenes de distintos sectores, de todos los sectores están invitados hoy aquí y también tenemos un contacto vía Zoom. Enseguida vamos a presentar a los invitados. Antes quiero saludar a nuestra compañera Estela Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Estela? Hola, Fito. Muy buenas noches a la audiencia, a nuestros invitados. Y bueno, como decías, vamos a escuchar a las voces jóvenes del sector empresarial. Las nuevas voces y qué piensan, porque este año finalmente ya están largadas las carreras de muchos candidatos presidenciales, este año se definen las candidaturas presidenciales y el año que viene tenemos las elecciones generales y sobre todo saber cómo piensan y qué quieren. Bueno, vamos a presentar primero a Aramí Ojara. Ella es referente del sector gastronómico, también con una incursión en política, así que buenas noches. ¿Cómo estás, Aramí? Bueno, buena presentación. Muchas gracias, Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo también a Estelita y acá a los otros compañeros que nos acompañan, que les vas a presentar enseguida. Un gusto. Ahora le saludamos a Alberto Sborowski. Él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas. Don Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estando acá listos para responder las preguntas. Francisco Martino, presidente de la UIP Joven, un sector también bastante importante, un referente muy importante de los gremios empresariales. Francisco, ¿cómo te va? Fito, Estela, un gusto de estar acá con ustedes. Y sí, tenemos que hacer sentir la voz joven y hablar un poco de los temas que están complicados y que pueden definir el futuro del país. Y nos acompaña vía Zoom Martín Filártiga, él es presidente de la Regional Chaco de la ARP. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Fito, buenas noches, Estela, al panel y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es la Regional Central Chaco. Central Porque Chaco. Somos varias regionales en el Chaco. Sí, que no se enojen ahora las otras regionales. No se enojen. Claro, está bien hecha la aclaración. Y bueno, ya que estás ahí, Martín, quiero aprovechar que estás en pantalla y que tenemos buena conexión para hacerte la pregunta que, bueno, le hacemos a todos, a los que están acá en la mesa hoy en el panel. ¿En cuánto influencia las decisiones políticas que tomemos en el futuro, en las próximas elecciones, en lo que tiene que ver con el mundo empresarial, en lo que tiene que ver con la ganadería? Y después vamos a preguntarles a los distintos sectores. ¿Tienen una influencia importante lo que se decida en política en el mundo empresarial? Sí, bueno, por supuesto que sí, ¿verdad? Desde varios puntos de vista. En primer lugar, a la gente le tiene que ir bien, a toda la gente le tiene que ir bien. Entonces, dependemos de los políticos y de nuestros gobernantes para que se tomen las decisiones correctas, para que a todos nos vaya bien, ¿verdad? En lo que respecta al rubro, por supuesto que las decisiones que se tomen, decisiones que se tomen desde el SENACTA, decisiones que se tomen desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los cuales desde la rural estamos siempre trabajando de cerca con esas instituciones. También, por supuesto, influye mucho las relaciones exteriores con otros países. Específicamente, no puedo dejar de mencionar que estamos fuera hoy del mercado más grande de carne y de soja comprador, como es China, ¿verdad? Todas las decisiones influyen desde para afuera y también para adentro, en cuestiones como regulaciones del mercado o dejar que el mercado se regule por la oferta y la demanda. Y bueno, básicamente eso. Bueno, le traslado la misma consulta a Aramí Ojara, que es del sector gastronómico, y quien quiera intervenir, intervengan libremente, ¿sí, Aramí? Bueno, obviamente que uno no puede estar alejado
de lo que es la parte política siendo empresario, ¿verdad? O siendo emprendedor. Porque es mentira que lo que incide en la parte política no repercute a cualquiera de las decisiones que nosotros podamos tomar, ¿verdad? O sea, todas las decisiones políticas repercuten en el sentido social y económico de lo que es finalmente el nivel país, o sea, el sector país. Dentro del sector gastronómico, hablando específicamente ya del rubro, se calcula que aproximadamente cerca de 200.000 personas están ligadas a la gastronomía. Estamos muy expectantes por eso al INE, el censo que va a haber ahora, ¿verdad? Que obviamente además está decir que me parece a mí que todos deberíamos acompañar el censo, ¿verdad? Y no meter palitos a la rueda con eso, porque este país ya no se está moviendo a base de datos. O sea, este país ya tiene datos, pero muy de repente fluctuantes o muy superficiales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo tomás decisiones a corto, mediano o largo plazo si finalmente no tenés datos? ¿Cómo estableces políticas públicas, ¿verdad?, que incidan social y económicamente en los diferentes sectores o transversales incluso, ¿verdad?, si finalmente otra vez no tenés datos? En ese sentido, entonces, el impacto de la gastronomía es bastante grande. A nivel de incluso me animaría a decir, somos el sector terciario, ¿verdad?, la parte de servicios, ¿verdad?, pero me animaría a decir que en realidad somos transversal, ¿verdad? Hay una anécdota que siempre cuento, ¿verdad?, en el momento en el que Perú, que es meca, ¿verdad?, latinoamericana en cuanto a la gastronomía, y que Paraguay puede, ¿verdad?, ser, obviamente, porque tiene todos los ingredientes, como se dice, también para ser una meca, ¿verdad?, tiene una gastronomía muy propia, autóctona, ¿verdad?, no como otros países. Siempre cuento la anécdota que nos contó el propio Bernardo Rocarrey, ¿verdad?, que falleció hace poco, ¿verdad?, hace unas semanas, que fue como que uno de los impulsores o cabeza de lo que fue el crecimiento de lo que hoy es Perú en síntesis, ¿verdad? Dueño del diario El Comercio, por ejemplo, la familia de él, ¿verdad? Y él empieza a hablar de la gastronomía peruana, empieza a posicionar la gastronomía peruana y empiezan a trabajar junto con los chefs, ¿verdad? Y en un momento dado, ¿verdad?, porque él fue mentor mío, ¿verdad?, él me dice, fue muy gracioso una vez en una reunión política con el presidente cuando a él le tocó ser ministro de Cultura, o sea, crear el Ministerio de Cultura y ser ministro de Cultura. Fue muy gracioso cuando me tocó hablar con el presidente y me dijo, bueno, Bernardo, entonces, ¿cuál es el nivel de impacto que vos decís que tiene la gastronomía, ¿verdad? Y con quiénes nos tenemos que sentar en la mesa, ¿verdad? Y él me contaba, la mesa era interminable, ¿verdad?, porque todo el mundo tiene que comer. Entonces, yo no le podía dejar a nadie fuera de la mesa y nadie se podía dejar fuera de la mesa porque el ser humano no funciona sin comida. Entonces, a partir de ahí, el impacto que tiene la gastronomía propiamente dicha, y podemos después entrar a discutir de la formalidad dentro de la gastronomía también, que hoy, a mi gusto, deja mucho que desear, la formalidad dentro de este negocio, es inmensamente gigante el nivel del derrame social y el nivel del derrame económico también que tiene el rubro. Así que bueno, las expectativas para el próximo gobierno, obviamente después encima de una pandemia, ¿verdad?, y una reactivación económica, entre comillas, digo, que para mí nunca terminó de darse y empezó tímidamente en todo caso, ¿verdad?, ahora, sería, o es en realidad bastante como que crucial, digámosle, ¿verdad? Alberto. Sí, bueno, un poco en línea con lo que decía Aramí, realmente las expectativas son bastante altas, digamos, de la resolución de las distorsiones y de los problemas que tenemos dentro sociales, económicos y de toda índole de nuestro país. Y quiero agregar que lo que nosotros como sector y como empresarios pedimos es que de una buena manera podamos ver cuál es el modelo de país que queremos. ¿Queremos seguir con el país que tenemos hoy, donde hay, digamos, muchas distorsiones comerciales, sociales, de informalidad? ¿O vamos a abordarlo de una manera diferente con políticas públicas que puedan apuntalar ese tipo de mejoras necesarias, ¿verdad?, que tenemos? La informalidad, como decía Aramí, en el sector gastronómico es alta y en todos los sectores es alta. Estamos hablando de casi la mitad de la economía, o sea que prácticamente 1 de cada 2 servicios o productos que se facturan no son legales o no son facturados. Hay una evasión fiscal enorme. Entonces, depender también de ciertos modelos donde exportamos materia prima solamente y basar, digamos, en ese sentido nuestro crecimiento, o por lo menos la mayor parte de él,
me parece que tenemos que ir pensando, digamos, una alternativa, y yo creo que esa alternativa es la industrialización, es poder innovar, poder transformar, poder de alguna manera dar valor agregado a los productos y poder sentarnos con los países vecinos de una manera diferente y no, digamos, de repente con la cola de paja de tener ciertos pecados y no poder... poder ingresar finalmente los productos que fabricamos en Paraguay a los países vecinos principalmente, ¿verdad? Que son, digamos, tenemos un acuerdo arancelario como el Mercosur que nos da enormes oportunidades y no se puede aprovechar. No se pueden aprovechar por muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la industrialización y comenzar a ver, digamos, un modelo diferente. Yo creo que este modelo está agotado y creo que desde el empresariado hay un consenso de que tenemos que empezar a hacer de una manera diferente las cosas a partir de las políticas públicas que se necesitan, que hoy no están. Bueno, hablando de industrialización justamente, Francisco, que estás en la UIP, ¿cómo ven ustedes? Y bueno, coincido con Aramí y con Alberto. El Estado es el que marca un poco la cancha de qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Nosotros hoy necesitamos que la política incluya inversiones a largo plazo, que tenga previsibilidad. Nos pasó que nos estaba contando uno de los empresarios que está trayendo una fábrica de celulosa, que es una fábrica de 3.600 millones de dólares de inversión, que le llamaban los inversores a decir, ¿qué pasó que se reguló el combustible y a las 2 semanas se desreguló? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el modelo de país que van a tener ustedes? ¿Va a ser regulado o no va a ser regulado? Entonces este tipo de inestabilidades a nosotros nos preocupa. Las leyes se están tratando de forma muy rápida y efímera en el Senado. Entonces la industria siempre es a largo plazo y largo plazo necesita previsibilidad. Necesita previsibilidad y necesita crédito blando y flexible. Entonces esas dos cosas son las que más impactan en un modelo y así como dice Alberto, tenemos que pensar en que la mayor fuente de empleo va a ser la transformación. Tenemos que buscar la forma de transformar productos en Paraguay y poder ingresar a los mercados como Brasil y Argentina. Hoy nosotros, siendo el país más pequeño y menos industrializado, somos los compradores de Brasil y Argentina, cuando en el arreglo del Mercosur debería ser al revés, que ellos nos compren a nosotros para que nosotros nos podamos desarrollar. Pero bueno, no logramos todavía eso y eso es lo que estamos necesitando. A mí me parece que con la exposición de nuestros invitados tenemos un poco unas líneas maestras de lo que se requiere o lo que siente cada sector. Y me quedo con una frase que decía Alberto Zborowski: este modelo está agotado. Ahora, yo vinculo eso al gobierno de turno, a un modelo político. Y necesariamente también tenemos que decir que hace 70 años el Partido Colorado está en el poder con un interreño pequeñito de 4 años de Fernando Lugo, diríamos, pero que no tuvo la oportunidad de cambiar esos cimientos de ese modelo que ya está agotado. ¿Eso significa, Alberto, una necesaria alternancia en el poder? Bueno, más allá de una alternancia, encarar de la clase política, sea quien fuera, de una manera diferente las políticas públicas de este lado. No, yo creo que se agotó ya el margen de maniobra. La pandemia visibilizó las distorsiones y los problemas que tenemos en nuestra economía, en nuestra sociedad y como país, ¿verdad? Entonces yo creo que aquel que digamos que dirija el país por los próximos 5 años va a tener que entender de que van a tener que hacer las cosas diferentes y solamente con crecimiento económico no nos alcanza. Tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, tenemos que pensar en un proceso industrializador. La industria nacional tiene demasiado que dar. Nosotros desde nuestro sector por lo menos entendemos de que la alianza entre el supermercadismo o el comercio con la industria nacional es clave. Nosotros siempre decimos, vos entras a un supermercado argentino o a Brasil, das la vuelta a cualquier producto y es industria argentina, industria brasilera. Salvo algunos productos que son de esta zona, digamos, que la gente lo paga, ¿verdad? Nosotros, si bien por una cuestión de escala no podemos llegar a ese nivel, sí podemos mejorar demasiado lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, en esa línea, yo creo que el desafío que va a tener la clase política y el próximo gobierno es muy grande. Hay una condición fiscal un poco más apretada de lo que venía haciendo en su momento también. O sea que esa variable es una variable, digamos, que antes bien o mal no se tenía, o por lo menos el zapato no apretaba tanto, hoy sí. Entonces, en cuanto a endeudamiento.
Correcto, Sí. endeudamiento y lógicamente a todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque finalmente el endeudamiento lo paga la ciudadanía con los impuestos, ¿verdad? Entonces, realmente se van a tener que replantear muchas cosas, yo creo, y creo que no estoy exagerando, de que probablemente va a ser de todos los gobiernos de la época, digamos, democrática, post 2 y 3 de febrero, el que más desafíos va a tener, y el más desafiante de todos, sin lugar a dudas. A Martín, que está ahí vía Zoom, le quería preguntar como representante del sector ganadero, un sector al que le fue bien bastantes años, salvo quizás esta coyuntura de ruptura de relaciones con Rusia, o por lo menos de exportaciones a Rusia. ¿Ustedes también creen que este modelo de hacer política de esta manera está agotado? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Nosotros creemos que acá lo que hace falta es que los políticos dejen de pelearse por votos o por colores o por cuestiones ideológicas, ¿verdad? Y necesitamos un gran pacto de la clase política, sin importar estos colores, pero siempre la mezquindad electoral es la que pone esto en riesgo, ¿verdad? En este momento los políticos están más preocupados en votos que en políticas públicas, ¿verdad? Que saquen a las clases más vulnerables de la pobreza. Necesitamos un acuerdo que permita una república de igualdad y de equidad, ¿verdad? También creo que necesitamos negociadores astutos, honestos y patriotas que negocien el pacto energético, ¿verdad?, que tenemos. Con una buena negociación de la energía que poseemos, nosotros podemos financiar el desarrollo de este país. Y podemos tal vez pensar en que se terminen los subsidios, ¿verdad?, con este cambio de matriz energética. Para mí y Francisco, ustedes también como representantes jóvenes, ¿se puede lograr esto que plantean con los actores políticos que tenemos? Y ahí yo quiero hablar de algo que normalmente no hablamos. Siempre vemos quiénes son las autoridades electivas, pero nosotros también tenemos que ver las instituciones. En los países que tuvieron éxito, como en el caso que fue de Corea del Sur, que era un país pequeño como nosotros, con un PIB como nosotros y con un mismo nivel de desarrollo, en 20 años pudo hacer el cambio. Pero nosotros tenemos que tener instituciones que trasciendan, porque los cambios que nosotros necesitamos hacer no duran 5 años. Entonces, si tenemos una institución que es representativa, que es respetable, como es el caso del BCP, nosotros vamos a tener políticas a largo plazo que van a funcionar. El tema es que nosotros estamos mirando a los representantes y no logramos crear instituciones que trasciendan a los actores políticos, porque ahí un poco nos vamos a blindar de esa ida y vuelta. Empieza uno, destruye todo lo que empezó el anterior y empieza de vuelta. Es como rehacer el país todas las veces. ¿Para mí? Es como... Te veo ahí. es como rehacer el país cada 4 años o 3 y medio más o menos, Claro, porque después las empieza la elecciones campaña y Claro, todo sí, eso, sí. ¿verdad? Yo creo que primeramente tanto la sociedad civil como el sector empresarial y el sector político, antes que estar hablando de que sí es obviamente más que necesario lo que dijo Martín del tema del pacto generalizado entre todos, ¿verdad? Tenemos que, creo que, lavarnos un poco la cara y dejar de ser un poco hipócritas también todos, ¿verdad? ¿En qué sentido, a qué me refiero con esto, verdad? Hay mucha gente que se golpea el pecho y dice, ay, estoy en contra de la corrupción, ay, a mí me golpea todo lo que sucede, ¿verdad? Pero en lo social se saca foto con ese político, en lo social se saca foto con ese empresario, en lo social finalmente frecuentan todos un mismo círculo, ¿verdad? Frecuentamos, voy a decir, o sea, no es que me pasa o me sucede, ¿verdad? Pero voy a incluirme, ¿verdad?, en el problema también. Entonces, como que finalmente parece que queremos, pero no queremos tanto otra vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que pecamos de ser un poco hipócritas, ¿verdad? Todos. Y de también otra cosa que va sucediendo, ¿verdad? Con muchas cosas que pasan, ¿verdad? Entre gobiernos anteriores, este gobierno y otros gobiernos también, sin excluirle también a Fernando Lugo. Es el tema
de este cuco de repente de que cuando uno quiere hablar de justicia social, ya te tildan directamente de zurdo, o te tildan directamente de izquierdista, o te tildan de que sos desestabilizador de lo que está sucediendo en este país y de que querés luego que se funda todo, etcétera, ¿verdad? Y obviamente justicia social no es igual a ser desestabilizador de nada, ¿verdad? Adicionalmente de que si a mí me preguntan, ¿verdad?, el partido con más prácticas zurdas que tiene este país es la ANR. Es el más socialista de todos, ¿verdad? Es el que acapara todas las instituciones, es el que mete todas las licitaciones entre amigos y es el que tiene a toda la parentela metida dentro del gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso digo, ¿verdad? Vamos a limpiarnos un poco la carita todos, ¿verdad? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Y dejar de perder tiempo de discusiones de que para mí son inútiles, que para mí no llevan a nada. Y si realmente queremos construir algo a largo plazo, si realmente queremos mirar a largo plazo, y sobre todo nosotros, nueva generación, que también habiendo crecido, vivido, nacido, llamarle cuna de bronce, ¿verdad? Yo no considero haber nacido en una cuna de oro. Todo lo que nosotros tenemos es fruto de trabajo honesto, comprobable, creo que también, ¿verdad? Tenemos también un fuerte sentido social y una fuerte responsabilidad con esa clase social que hoy está excluida, que capaz nosotros mismos la estamos excluyendo también, ¿verdad? De participar a grandes rasgos, ¿verdad? Todo el mundo habla de educación, todo el mundo habla de trabajo, todo el mundo habla de seguridad. Y todas estas cosas que importan finalmente cuando uno hace una encuesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que le molesta a la gente hoy? Y sale así, primero, educación, segundo, seguridad y tercero, trabajo, algo por el estilo. Si queremos realmente sincerarnos para empezar a trabajar políticas públicas en base a esos tres ejes que constantemente salen en las encuestas, que son las preocupaciones principales de todo el mundo, entonces, sí, cierto, lo que dijo Martín, el pacto grande político entre empresarios y políticos, ¿verdad? Social político, pero también creo que por eso es que se dice, pareciera ser que el paraguayo siempre le pone el palo a la rueda del otro paraguayo. Y uno está en una reunión y en una reunión así todo, sí, cierto, tenés razón, está todo bien, salí en la reunión y después ya escuchás, no, ¿qué puta va a pasar esto? No, ¿quién le vas a hacer caso a fulano? No, ahora ya por WhatsApp ya ni siquiera dicen eso. Entonces, pero esperamos un ratito ahí a mí porque tenemos que hacer una pausa y ya entró la palabra zurdo y ya entró la palabra, bueno, izquierdista y todo este tipo de cuestiones que vamos a seguir debatiendo a la vuelta de la pausa. Bien, estamos de vuelta aquí en Contexto. Les digo que nuestros invitados son Aramí Ojara, Alberto Zborowski, Martín Filártiga y Francisco Martino. Me parece que un poquito Aramí fue metiendo un túnel el debate que me gustaría que aquí surja. Porque yo creo que en los grandes lineamientos todos estamos de acuerdo, no importa que seas liberal, colorado, izquierdista, cuando hablamos de educación, salud, etcétera. La cuestión es cómo lo hacemos y yo creo que ahí está la gran diferencia. Y en ese sentido les quiero preguntar a ustedes, generalmente hay temas conflictivos en términos políticos en Paraguay. La cuestión de la tierra, hay un tema pendiente ahí que son las tierras mal habidas. Y el otro tema, la criminalización de las protestas sociales. Hoy está en discusión el proyecto de Riera que pretende elevar a 6 años el cierre o el bloqueo de las rutas que se sigue dando en estos momentos muy tangencialmente nada más. Pero sí me gustaría que ustedes hablaran de esos puntos porque en términos generales todos estamos de acuerdo, pero cuando vamos a lo particular creo que ahí saltan las diferencias. Entonces yo quiero arrancar con Martín, porque la ARP y la UIP, por lo menos la dirigencia adulta, por llamarlo de alguna manera, salieron a plantear el apoyo a este proyecto Riera y quiero saber si ustedes como jóvenes líderes están de acuerdo con esta ley y también quiero una opinión de ustedes con respecto a la problemática de la tierra en Paraguay. Vamos con Martín primero que está ahí vía Zoom. Te escuchamos, Martín. Bueno, sí, yo la verdad no soy jurista, ¿verdad? No me gustaría dar una opinión sobre esta ley Riera. Creo que no me compete, ¿verdad? Yo entiendo que existen
existen actualmente normas y leyes en el Código Penal que establecen castigos necesarios para este tipo de cierres de ruta, etc. Es indudable que a todo el sector productivo esto nos afecta muchísimo, ¿verdad? También es indudable y reconocemos que hay injusticias y hay reivindicaciones que son indudablemente razonables, ¿verdad? Y que creemos que el gobierno debe sentarse a dialogar y a ver y a encontrarle la solución a estos problemas, que, repito, son reivindicaciones que muchas veces son muy razonables y son con justa razón, ¿verdad? Yo creo que acá lo que tiene que ocurrir es que las instituciones encargadas de hacer cumplir estas normas y leyes ya existentes las cumplan, ¿verdad? Entonces, no sé si hace falta una ley específica para cada tipo así bien específico como este tema de los cierres de ruta. Yo creo que hay muchas normas y leyes del Código Penal que ya se están violando con estos cierres, ¿verdad? Entonces, creo que es cuestión de que las instituciones encargadas de mantener el orden y de hacer respetar las leyes cumplan con su deber. Francisco. Yo creo que el tema de la tierra en Paraguay es un tema que se puede solucionar de una forma, pero no es negocio para mucha gente que se solucione. Se tendría que hacer un censo, porque yo creo que la cantidad de gente con problema de tierra es limitado y la cantidad de tierra que tenemos está disponible. Y sobre todo darle un programa a esa gente para que le entreguen la tierra y no vaya a vender la derechera porque no tiene nada que hacer y pueda desarrollarse realmente. Nosotros tenemos que buscar sectores que la gente pueda cultivar, que no sea el sector tradicional, porque antes era el algodón lo que podían cultivar los campesinos. Hoy tenemos chía, tenemos sésamo, hay un montón de productos distintos, pero hay que darle la tecnología a la gente para que pueda tener una tierra y pueda tener una producción y pueda vivir de eso. Y más adelante pueda comprar más tierra y pueda seguir trabajando. Eso por un lado. El tema de los cierres de ruta, nosotros vino la gente de la CAPAINLAC, que es la Cámara de Lácteos, y nos contó que un montón de productores que tienen 10 vacas y tienen un tanque para guardar la leche para el día y tienen que venir a buscar. Al no venir a buscar tenían que derramar la leche. La leche cruda dura 2 o 3 días nomás, estando en frío. Si vos no tenés capacidad de frío tenés que tirar. Entonces nosotros vemos que el cierre de ruta afecta a un montón de gente, afecta a un montón de productores, no grandes industrias, a los productores pequeños también les está afectando. Los mismos camioneros que podían trabajar, no podían trabajar y no podían hacer flete porque estaban cerradas las rutas. Y nos están trasladando un problema que se tiene que solucionar ajustando el flete, como sube cualquier cosa. Sube el combustible en cualquier país, suben los precios de los fletes, o sea, es lo más natural. Te sube la materia prima, tenés que subir el producto. Nosotros hoy no podemos controlar el precio del petróleo ni nadie. Estados Unidos liberó sus reservas y no pudo bajar el precio del petróleo a nivel mundial y menos vamos a poder hacer eso nosotros. Tenemos que trasladar a los costos y tenemos que dejar que trabajen los que puedan trabajar. Pero así como digo, es negocio para mucha gente tener este tipo de manifestaciones. Y otra cosa que nos preocupa es el sistema de chantaje al Senado. El Senado es un órgano que tiene que analizar muy bien las leyes, tiene que tener en cuenta las repercusiones de todas las leyes que hagan y no puede ser que se sesione y en un día se revoque una ley que hace 20 días se puso en vigencia y se vuelva a aprobar otra. Entonces es muy peligroso que se utilice ese sistema para poder chantajear a un ente del Estado. Pero si hay chantaje, hay una frase que se repite tanto, ¿verdad? Que el tango se baila de a dos. O sea, si el Senado o el Congreso aprueba es porque algún negocio hay detrás. Hay un tema también que mucha gente dice, bueno, si no se da esto, va a haber un estallido social. Y esa es una forma de chantaje también. Que el Senado, bueno, si el Senado se quiere lavar las manos, está bien, vamos a darle lo que quieran y se soluciona el problema. Pero no, el Senado no puede trabajar así. Estamos hablando de inversiones, políticas a largo plazo. Mismo el tema de Petropar, cuando se legisló que había que hacer la declaración jurada,
no tuvieron en cuenta el detalle que Petropar y muchas empresas que tienen que comprar cosas a nivel mundial no iban a poder comprar el Estado, porque un Estado, o sea, Estados Unidos no te va a dar su declaración jurada para que te pueda vender petróleo, o Venezuela o algo. Entonces, eso hay que tomar con mucha delicadeza. Las leyes tienen efectos a largo plazo y hace que los inversores también se asusten. Si yo te voy a venir a hacer una inversión y me están cambiando la misma ley 2 veces, y no sé si es un país tan estable como dicen que es. ¿Y la cuestión social cómo ves? Y nosotros desde nuestra visión, la forma más fácil de solucionar los problemas sociales es generando empleo digno y empleo bien remunerado. Nosotros, como está diciendo Alberto, tenemos el 46% de la economía en negro, 46%. Estamos hablando que si le cobramos impuestos a ese 46%, vamos a poder duplicar el presupuesto de salud o el presupuesto de educación. Hay muchísima plata que no está tributando. Y esa gente que no tributa no tiene IPS, probablemente no tenga salario mínimo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a generar oportunidades. Hoy yo estoy haciendo búsqueda de personal y es muy difícil para el empresario encontrar gente que pueda trabajar. Y mucha gente necesita trabajo. Entonces tenemos que ir un poco uniendo las puntas y dándole la oportunidad a la gente para que se pueda desarrollar. Bueno, y Capazu, ¿cómo se posicionó respecto a estos temas que, bueno, fueron bastante polémicos? Porque la mayoría de los gremios dieron una imagen de unidad granítica allí en esa conferencia de prensa. Bueno, nosotros decimos que si los problemas hubieran sido abordados de la manera correcta, esas protestas o esas distorsiones o esas reivindicaciones, digamos, no se hubieran dado, ¿verdad? Entonces creo que más que enfocarnos en parches o en leyes parches, lo que tenemos que hacer es cumplir las que tenemos y en lugar de poner acá el trapo encima del problema, lo que tenemos que hacer es sacar y solucionar ese problema. Entonces, con un país con instituciones débiles, donde no pueden venir las autoridades a despejar un camino, con las leyes actuales, digamos, estamos traspasando un problema y estamos superponiendo, por decirlo de una manera, una ley que me parece que no es necesaria, a una problemática que se tiene que abordar desde otro punto de vista. No, una ley no va a tapar o a solucionar el problema de fondo de la situación. Entonces, a eso me refería con un modelo nuevo. Necesitamos encararlo de una manera diferente y ir a la fuente del problema. No solamente estar parchando, que es lo que vinimos haciendo. Es lo que hace poco me tocó escribir una columna, digamos, donde estamos legislando con el extinguidor en la mano, ¿verdad? Entonces, tenemos que bajar el extinguidor, tenemos que sentarnos y ver cuál es el problema real y a partir de ahí van a comenzar las soluciones. O si no, realmente no veo, digamos, que podamos solucionar los problemas de fondo. Y con respecto a la parte social, yo ahí comparto con Aramí y con Fran. En un país en negro donde la mitad prácticamente de la economía es informal, ¿cómo vos haces para incorporar a esas personas que trabajan de manera informal, valga la redundancia, en el semáforo, donde trabajan en un negocio donde no le pagan el salario mínimo y no están tributando IPS, dándole una batalla al Paraguay en negro? ¿Cómo le das una batalla al Paraguay en negro? Fortaleciendo las instituciones. Las personas no nos alcanzan. Nosotros tenemos que entender que en el 2023, sea quien fuera, esa persona no va a poder hacer los cambios porque no va a ser Merlín. Entonces acá las instituciones son las que nos van a alcanzar para que nosotros podamos ir creciendo. Ese Paraguay en blanco puede ir creciendo e incorporando a ese que gana 800.000 y no tiene IPS a una empresa que el día de mañana puede ser un gerente y ganar 20 millones de guaraníes. Entonces, si no se limpia el camino para que el Paraguay en negro pueda crecer, es poco y nada lo que nosotros podemos hacer y bueno, y tenemos un potencial enorme, ¿verdad? Casi la mitad del país tenemos para crecer, ¿verdad? Estela, lanza tu pregunta y después nos vamos a la pausa. Perfecto. Sí. Mi pregunta es esta, si en el 2023 la nueva presidenta de la República o el nuevo presidente de la República les convoca a cada uno de ustedes y les dice, díganme cuáles son los 3 problemas principales que yo tengo que resolver en el primer tiempo de mi gobierno, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? A la vuelta de la pausa. Última parte del programa y como siempre en la televisión el tiempo es así, tiranísimo y queremos que respondan a la pregunta que hacía Estela.
Si tienen enfrente al nuevo presidente o presidenta de la República, ¿cuáles son los 3 problemas que tienen que resolver? Y empezamos con Martín. Martín, mira, acá les decía, tenemos 1 minuto y medio para cada uno, te escuchamos. Bueno, en primer lugar yo diría lo que creo que fue Alberto el que dijo en el bloque anterior, fortalecer las instituciones, ¿verdad? Que los hombres puedan pasar y las instituciones puedan seguir, con eso fortalecer los proyectos, ¿verdad? En segundo lugar, programas y proyectos a largo plazo. No necesariamente todo lo que hizo el gobierno anterior está mal y tenemos que hacer todo de vuelta y parar toda la economía y todas las obras y en un año y reiniciar. Y bueno, y la tercera es un poco ya aburrida probablemente la respuesta, pero que de una buena vez por todas se empiece realmente a invertir en la educación, que va a ser lo que finalmente nos va a sacar del lugar en donde estamos. ¿De dónde sacar la plata? En primer lugar, cortar con la informalidad, como dijeron los compañeros, destinar bien los gastos, destinar a un uso correcto los fondos, ¿verdad? Los gastos. Y vuelvo a repetir, tenemos que empezar a poder desarrollarnos con la energía que tenemos. Es abundante y que en un país chico como el nuestro y con pocos habitantes que somos, debería de bastar para desarrollar este país como se debe, con oportunidades para todos los paraguayos. Gracias, Martín. Aramí, la misma pregunta. Bueno, en primer lugar voy a agarrar lo último que dijo Martín, que me parece lo más importante y fundamental, formando parte del sector empresarial también y sobre todo para políticas a largo plazo. El tomar en serio la institucionalidad y en el sentido de la formalidad o la formalización, mejor dicho, de la economía. Los formales no podemos solos. Los formales no podemos cargar con todo el peso de lo que implica sostener un país y encima otra vez un país mal administrado y mal manejado. No podemos simplemente seguir aceptando como que se pesca en una piletita en donde estamos siempre los mismos nomás otra vez, ¿verdad? Y la piletita de afuera o la piletota de afuera, ¿verdad? Nadie le da bola porque te dicen o que es a largo plazo, capaz que no van a mostrar los logros en un solo periodo, entonces por ende capaz que no le interesa entonces hacer como corresponde o hacerlo bien. En segundo lugar, partiendo de fortalecer las instituciones en conjunto, privados y públicos, ¿verdad? Y con buena gente obviamente detrás de eso, entonces va, creo que de la mano el tema de pedirle a la siguiente administración que entre del color que sea, ¿verdad? Pero con mucho compromiso porque va a pasar lo que dijo Alberto, ¿verdad? Creo que va a ser el gobierno con aún más desafíos encima de su espalda, es el de el saber elegir bien a sus hombres y mujeres que van a formar parte de ese gabinete. Y a los hombres y mujeres darles las herramientas y la confianza necesaria para que justamente hagan los cambios, por más duros y problemáticos que puedan llegar a ser, para avanzar hacia esa política pública que todos estamos queriendo, ¿verdad? Obviamente consensuando lo que se pueda consensuar, pero también bajando línea cuando se tenga que bajar línea, ¿verdad? Porque eso también como que hace falta bueno, yo tengo esta visión, esto se tiene que ir hacia acá y yo quiero que caminemos todos en este sentido, ¿verdad? Podemos tener algunas que otras discrepancias, ¿verdad? Pero vamos a seguir construyendo en base a este sentido, ¿verdad? Y lo tercero y último, yo creo que va a ser presidente, presidenta. Dame un ministerio que ahora mismo me voy a reservar cuál va a ser. Alberto. Bueno, ¿qué ministerio querés vos?
Vamos a seguir trabajando gremialmente por el momento. Bueno, yo creo que tenemos que dejar de hacer lo políticamente correcto. Eso es clave, ¿verdad? Porque los cambios que tenemos que hacer y los abordajes que tenemos que hacer no se dan porque nunca es el momento oportuno. Entonces, nunca va a ser el momento oportuno. Tenemos que decir basta. Como dije antes, nuestro margen de maniobra es chico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, o sea, sintetizando esa primera parte sería tomar las decisiones que haya que tomar, cueste lo que cueste. Eso es punto uno. Punto dos, una guerra total al país en negro, al país ilegal, al país informal, al país que no paga los salarios mínimos, al país que no paga IPS, al país, digamos, donde el así nomás, digamos, está normalizado, lastimosamente. Y de ahí va a salir el dinero para mí, para la tercera pata, digamos, que es la más importante, que es la educación, ¿verdad? O sea, por ahí tenemos que empezar a discutir cómo vamos a hacer para financiar esa enorme deuda, digamos, que la educación tiene desde hace décadas, ¿verdad? Así se va a poder financiar, declarándole la guerra al país en negro. Eso automáticamente va a disminuir los niveles de corrupción y va a generar un círculo virtuoso donde las personas van a tener, a todos nos va a ir mejor, ¿verdad? Porque al tener un salario digno va a poder consumir más y finalmente va a poder tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, poder financiar esa tercera pata, digamos, que sería un shock, digamos, de una buena vez por todas en dejar de llenarnos la boca y decir que tenemos que hacer una transformación educativa que nunca la hicimos, ¿verdad? Francisco. Sí, yo creo que compartimos todo un poco la visión. Yo lo primero que, como industrial, lo primero que pienso es que nosotros fuimos víctimas de la abundancia como país. No teníamos préstamos, no teníamos todos los problemas que tuvo Argentina, lo que tuvo Brasil, y ahora eso se acabó. Entonces ahora nos tenemos que ajustar los cinturones y ahora pues, hay que administrar la realidad. Yo creo que para pagar todo lo que a nosotros nos costó la pandemia y poder hacer las inversiones que tenemos que hacer a largo plazo, tenemos que formalizar la economía. Tenemos que dejar tienen que dejar de morir empresas por culpa del contrabando y tenemos que tener una economía que sea formal para poder pagar los costes. Otra cosa que a mí me parece que es muy importante es tener un liderazgo sin excusas. Nosotros estamos acostumbrados a los líderes que te dicen, no, lo que pasa es que esto viene de antes, el anterior, el Senado, la lluvia. No hay ninguna excusa, se acabaron las excusas. Si uno entra, se postula y gana como presidente o como presidenta, uno ya sabe con lo que se va a encontrar. Entonces no tiene que dar excusas y tiene que buscar soluciones. Cuando a nosotros nos llega la cuenta de luz, nadie te pregunta si podés pagar o no podés pagar, hay que pagar y punto. Entonces tenemos que exigirle eso mismo también a los políticos que hagan lo que tienen que hacer y que paguen y que no tengan excusas para tomar las decisiones que dice Alberto, de las decisiones fuertes que haya que tomar. Y lo tercero, para mí muy importante, es blindar las instituciones. Tenemos que lograr tener instituciones que trasciendan, porque si no todas las políticas quedan en buscar un líder o un mesías, y no hay mesías. Tienen que ser las instituciones las que trabajen y las que hagan el largo plazo. Eso es lo que nos está faltando y yo creo que eso es lo más importante. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado esta noche acá. Fito, fue la visión. Sí. Te escucho, Martín. Disculpame, Fito, sí. me gustaría agregar algo corto que me olvidé porque fui el primero. Sí. El fin de la impunidad, que considero que es la raíz de todos nuestros males y de todos nuestros problemas. Que la justicia, de una buena vez por todas, funcione en el Paraguay y los corruptos y ladrones paguen por sus actos. Bueno, oportunísima tu intervención, Martín, porque bueno, me parece que faltaba también el tema de la justicia que no funciona en nuestro país, que tiene que ver con las instituciones. Nosotros les agradecemos que hayan estado acá. Fue la visión de jóvenes empresarios de distintos sectores sobre nuestra realidad política y la expectativa que tienen para un próximo periodo de gobierno. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Contexto.